Miles de millones en donaciones, subvenciones, impuestos, cesión de terrenos y otros privilegios, sin explicación alguna y con total opacidad. Estas son las cuentas de la Iglesia Católica en España, una entidad privada que no siente la crisis en su economía. La propia Iglesia Católica se comprometió con el entonces gobierno de la OCDE a autofinanciarse en el transcurso de un tiempo prudencial. No marcaban el tiempo, es cierto. Han pasado 30 y tantos años y la Iglesia Católica no se autofinancia, a pesar de que es inmensamente rica. Tiene una dependencia del Estado absoluta. En estos momentos podemos cifrar en 7.000 los millones que recibe directamente del Estado y en otros 4 o 5.000 los que recibe de forma indirecta, es decir, el ahorro que tiene el pago, por ejemplo, del impuesto de bienes inmuebles. Es mucho más el dinero que va, por ejemplo, a la Iglesia indirectamente a través de partidas como son, por ejemplo, la financiación de los colegios privados concertados, el pago a los profesores de religión católica, el pago, por ejemplo, también a todo el tema de conservación, restauración y mantenimiento de monumentos históricos. En un momento de estos, el que la Iglesia sea la única institución que en este país no se siente afectada por la crisis, desde el punto de vista económico, quiero decir, me parece una pasada, me parece algo que es escandaloso. Yo creo que si Jesús estuviera aquí, que está, pero si estuviera físicamente, no sé si no volvería a coger el látigo y empezaría a cerrar centros, iglesias y todo eso, porque realmente no es de recibo el que la Iglesia siga recibiendo, como dice nuestro amigo Paco, sigue recibiendo 11.000 millones, más de 11.000 millones de euros. El dinero que recibe la Iglesia Católica en España no está nada claro. Hay algunos datos, pero muy difusos. Un ejemplo, el gobierno cifra en 94 millones el pago a los profesores de religión, mientras que la Asociación Europa Laica eleva ese desembolso a 500 millones. El Partido Popular, para evitar las críticas a la Iglesia, la ha incluido por primera vez en la Ley de Transparencia, pero bajo un régimen especial, con el que tampoco conoceremos todas sus cuentas. El principal problema es que una partida muy grande de ese dinero la reciben de manera indirecta, como es el impago del impuesto de bienes inmuebles. El diputado Gaspar Llamazares cifraba en 3.000 millones de euros la cantidad que perdía el Estado español con respecto a la Iglesia Católica por la falta de pago de estos impuestos, ¿no? Es discutible que solamente las confesiones con acuerdo tengan beneficios respecto a los templos y no las confesiones sin acuerdo, por ejemplo los testigos de Jehová. Hay otros supuestos que ya son más dudosos, por ejemplo las viviendas de los ministros de culto. Las viviendas de los ministros de culto es un privilegio que también viene del siglo XIX y que a grandes rasgos llega hasta nuestros días. Y aquí la duda es, si ninguna confesión tiene carácter estatal, ¿cómo es que las viviendas de los ministros de culto católico tienen un régimen fiscal mejor que el de la vivienda de la inmensa mayoría de los funcionarios públicos de este país? La subvención actual por parte del Estado de todos esos 11.000 millones o lo que sea, ¿no?, de la Iglesia, le está haciendo más daño a la propia Iglesia que si no recibiera nada. ¿Por qué? Porque la está convirtiendo en un mal ejemplo y una especie de rechazo generacional y de rechazo social de este país, de la inmensa mayoría de este país. En términos económicos, son 11.000 millones de euros al año lo que el Estado le paga a la Iglesia Católica o deja de recibir, que con ello pues, se construirían posiblemente unos 5.000 centros de enseñanza para 2,5 millones de alumnos. La Iglesia Católica es uno de los más importantes propietarios inmobiliarios y de terrenos del país. Recibe tierras públicas y muchos de sus templos están declarados como bienes de interés cultural, por lo que el Estado se encarga de sus gastos de mantenimiento.
Todavía es la segunda propietaria de propiedades rústicas y urbanas del Estado español. Bueno, si el Estado sigue vendiendo inmuebles y terreno, a lo mejor llega el momento en que es la propietaria número 1. Pero sí es cierto, es inmensamente rica. Ni siquiera el propio Vaticano y la Conferencia Episcopal saben lo que realmente tienen. Cuando es un patrimonio que es un bien cultural, lo mantiene y lo arregla el Estado, pero los beneficios se los lleva la Iglesia Católica, bien sean de turismo, sean de otra naturaleza. Cosa realmente bochornosa. La Iglesia Católica, por ejemplo, en Madrid, obtuvo al comienzo, en los años 2000, obtuvo 18 parcelas para que en todos los barrios de Madrid nuevos que se desarrollaran como nuevos desarrollos urbanos, tuvieran cada uno una iglesia. No es lo mismo mirar la realidad desde un palacio que desde una cueva. Entonces, el mirar desde la cueva tienes la perspectiva de toda la realidad. Mirar desde un palacio ya tienes una vista muy seleccionada, ¿no? En este sentido, nosotros, tanto en la sociedad como en la Iglesia, queremos ver la realidad desde las víctimas. El último escándalo que ha salpicado a la Iglesia Católica es la apropiación dudosa de miles de inmuebles. Una ley de 1998 permite a los obispos adueñarse de templos, viñedos, olivares, solares o pisos que pertenecían a los pueblos o que en todo caso nunca se registraron. Es la conocida como inmatriculación de bienes. En un Estado, dice la Constitución, en el artículo 16.3, en que ninguna confesión tiene carácter estatal, nos encontramos con que los obispos, los diocesanos católicos, se equiparan en cierto modo a funcionarios públicos. Pueden emitir certificaciones que sirven de base para inscribir un bien inmueble a nombre de la Iglesia Católica. Yo pienso que esto es en cierto modo un privilegio que tiene su origen en un Estado confesional, pero que actualmente quizás debiéramos de revisar. La mezquita de Córdoba, que es Patrimonio de la Humanidad, fue registrada por la Iglesia Católica en el registro de la propiedad en el año 2006, es decir, que en este momento se puede considerar como propiedad de la Iglesia Católica, sin que las autoridades locales, provinciales y regionales de Andalucía hicieran nada por impedirlo, y lo podían haber hecho. Piense usted que estamos diciendo, y esto es una sencilla regla de 3, que si ninguna confesión tiene carácter estatal, y esto lo dice la Constitución en el artículo 16.3, no podemos atribuir a un obispo facultades de funcionario público. Muchas de las personas que somos funcionarios públicos no tenemos fe pública, no podemos decir que este inmueble nos pertenece, inscríbalo a nombre nuestro. Fíjense el privilegio que supone para unas personas que teóricamente ni siquiera son funcionarios públicos. Muchos alcaldes y particulares han descubierto el caso con sorpresa. Ahora luchan por devolver al pueblo el inmenso patrimonio cultural e inmobiliario que consideran arrebatado. En la declaración de la renta existe la llamada casilla de la Iglesia. Cuando una persona marca esta casilla, parte de sus impuestos se destinan a la Iglesia Católica. Pero esta no es la única partida presupuestaria que el gobierno da a favor de la Iglesia. El Estado paga aparte salarios de sacerdotes, de profesores de religión católica, de capellanes o el mantenimiento de las iglesias. Eso sale del impuesto de la renta, pero no sale de los que marcan la casilla de la Iglesia Católica, que son solo el 35% de los contribuyentes. Es decir, que hay un 65% de contribuyentes que no marcan la casilla de la Iglesia Católica. Sale del conjunto del dinero del impuesto de la renta. Es decir, si la recaudación del impuesto de la renta son 100, pues hay una parte que va a la Iglesia Católica. Yo sería partidario de que no solamente ni la casilla del apoyo a la Iglesia, ni siquiera de los fines sociales, eso debería de desaparecer de la declaración de la renta, todo eso fuera, porque en definitiva es una forma de evadir
los impuestos que todos tenemos que pagar al mantenimiento de la sociedad. Todos estos privilegios los recibe únicamente la Iglesia Católica. No hay ninguna otra creencia religiosa en España a la que el Estado dé tantas concesiones. De hecho, el trato con otras iglesias es discutible. Ya no digamos las dificultades que tienen las iglesias islámicas para abrir sus puertas en Cataluña, en los pequeños pueblos de Cataluña, donde están siendo realmente teniendo unas graves dificultades para poder abrir sus lugares de uso de templo, ¿no? El país vive su mayor crisis económica. Los ayuntamientos están enterrados en la deuda. Todos los servicios de la población sufren los recortes. Pero la Iglesia parece que se mueve en otro nivel. La Iglesia Católica mantiene todos sus privilegios. La crisis no es un elemento que le afecte a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, todos los acuerdos que tiene firmados, se le están pagando, como se dice, religiosamente, y no tiene ningún tipo de recorte. Lo que ocurre es que en el ámbito europeo, en el ámbito occidental, posiblemente en este momento, después de Grecia con la Iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa, España sea la que mayores privilegios mantiene hacia la Iglesia Católica en España, en este caso.